Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. Desintoxicación con yodo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero en este episodio completar un poco de información que me faltó en un episodio anterior relativo al tema de la desintoxicación de metales del cuerpo con la ayuda del yodo. Hay cosas que pasan cuando usted suplementa con yodo y debe entenderlas. Este episodio lo estoy haciendo para beneficio inclusive de los miembros del sistema Natural Slim, que nosotros tratamos de explicárselo, pero cuando una persona empieza a suplementar con yodo, pues los metales pesados que estén acumulados en el cuerpo van a empezar a abandonar, pero quiero explicárselo con detalle para que usted entienda qué es lo que está pasando. Fíjese, hay una gran deficiencia de yodo en la población mundial. De hecho, de los países más deficientes de yodo están Tailandia y México. No me pregunte por qué, pero eso es un estudio que se hizo y se encontró que los dos países donde más problemas de tiroides hay y deficiencia de yodo son Tailandia y México. En México la epidemia de hipotiroidismo es una cosa fuera de toda proporción. O sea, es como lo más común, ¿no? En Estados Unidos, Puerto Rico, pues yo calculo que es fácil, más del 50% de las personas padecen de la tiroides. Tienen hipotiroidismo o subclínico, que es el que no se detecta en las pruebas de laboratorio, o hipotiroidismo ya diagnosticado, ¿no? Pero el yodo es un elemento vital que ha sido suprimido. Ha sido suprimido por los grandes intereses porque realmente no les interesa que usted cure nada. Les interesa que usted tenga síntomas para que entonces compre los medicamentos. Pero el yodo se viene usando desde hace miles de años. Nunca ha habido problemas con él realmente. Hubo un estudio que una vez trató de probar que el yodo le hacía daño a la tiroides, pero un estudio que estaba fallido. Después se descubrió que ese estudio estaba mal fabricado. Un estudio para que sea válido tiene que tener varios otros estudios que lo comprueban. Con el yodo se hizo uno solo, que resulta que estaba defectuoso y más nadie hizo más nada. Pero eso le sirvió de excusa a las autoridades médicas para entonces prohibir el yodo, ¿no? La realidad es que hay una gran deficiencia de yodo en la población mundial. Voy un momentito a la pizarra para explicar el efecto de desintoxicación que hay con el yodo. Nosotros, por ejemplo, dentro del sistema Natural Slim, donde trabajamos con miles de personas cada día, porque hay pues Natural Slim en México, en Costa Rica, en Panamá, en Estados Unidos, en Puerto Rico, próximamente estaremos abriendo en Colombia y así, ¿no? Pues en estos centros pues trabajamos con miles de personas. Son miles de personas que vienen a buscar ayuda para restaurar el metabolismo. ¿Por qué? Porque han probado dietas y no les funciona, bajan de peso, aumentan otra vez, hacen dietas de pasar hambre, de comer poco, de cortar la grasa y como quiera, siguen con problemas de obesidad o problemas de diabetes descontrolada, ¿no? Nosotros trabajamos desde la perspectiva de ayudar a la persona a entender cómo funciona su cuerpo. Y si educamos a la persona, pues la persona entonces empieza a reparar su propio cuerpo, pero con información correcta. Fíjese, el yodo, ¿verdad? Es un elemento vital a la energía. En un episodio anterior cubríamos cómo el yodo es el que permite que su tiroides cree la hormona T4 y T3, que son las que corren el metabolismo, las que mueven el metabolismo, las que le permiten quemar grasa. También cubríamos cómo el yodo es anticáncer, evita el cáncer en el seno de la mujer, evita el cáncer en la próstata en los hombres, evita el cáncer porque el yodo controla lo que llaman la apoptosis, que es la habilidad natural que tiene que tener una célula para morirse, porque la célula si no se muere, a los 3 meses sigue por ahí para abajo y se llama cáncer. O sea que todas las células normalmente deben morir a los 3 meses. Nace, crece y muere, nace, crece y muere. Si en algún momento nace, crece, nace, crece, crece y no muere, pues usted tiene un cáncer en las manos, ¿no? Entonces, básicamente el yodo es el que le da el mensaje a la célula de muérete, ¿sabes? Termina tu ciclo de acción y que venga una célula nueva, ¿no? Ahora, cuando usted suplementa con yodo, si empieza a tomar yodo, pues nosotros, por ejemplo, dentro del Natural Slim usamos unas dosis bajitas que van subiendo gradual, ¿no? Pero, y usamos un yodo muy de buen sabor, porque está hecho con glicerina, es como dulce. El yodo comúnmente sabe horrible de malo, ¿no? Que nosotros usamos se llama Tairol, ¿no? Nos ha funcionado muy, muy bien. Pero cuando usted empieza a suplementar con yodo, lo que debe saber es que va a empezar a tener una desintoxicación.
Desintoxicación. Desintoxicación quiere decir que van a haber tóxicos abandonando el cuerpo. ¿Qué pasa? Una persona que ha comido mucho pan, mucha harina, mucha pizza, usted debe saber que el pan, la harina y todo lo que tiene que ver con el trigo, hasta el año 1964, el pan lo fabricaban todo con yodo. Le echaban yodo al pan. ¿Por qué? Porque encontraron que el yodo evita que la harina se aglutine, evita que se vuelva nódulo, ¿me sigue? O sea que básicamente el yodo siempre se utilizó hasta el año más o menos 1964. Toda la harina que se producía en todos los países usaba yodo, era harina yodada. Luego vino alguien supuestamente con una idea inteligente, que era una idea media bruta, quitaron el yodo y sustituyeron el yodo por una cosa que se llama bromuro. El bromuro es un mineral liviano que está en la tabla periódica junto al yodo, pero es un mineral que el cuerpo humano no utiliza. O sea, todas las células de su cuerpo, todas, tienen receptores de yodo, pero ninguna célula de su cuerpo tiene receptores para bromuro, quiere decir que el cuerpo no lo usa. De hecho, es un mineral tóxico. Pues a alguien se le ocurrió, no gastemos en el yodo porque era más carito, vamos a meter el bromuro, y eliminaron totalmente el yodo del pan. Ahora todo el pan que usted come, toda la harina que usted coma, tiene bromura. Usted come mucha pizza, mucha harina, mucho pan, usted va a tener la tiroides llena de bromuro. ¿Qué pasa? Cuando el cuerpo no tiene yodo, el cuerpo trata de buscar el yodo y si no lo encuentra, ala hacia adentro de la tiroides lo que más se le parezca. En el caso de las personas que han comido mucho pan, están llenos de bromuro. Entonces la tiroides va a estar cargada de bromuro. Esa persona va a empezar a tener nódulos, esto, lo otro, pero está en un cuerpo cargado de bromuro. Cuando usted empieza a suplementar con yodo, el bromuro empieza a salir y se llama bromuritis. Bromuritis. La bromuritis, que la puede buscar en internet, es una condición donde básicamente usted va a empezar a tener barro, acné, fuera de época, y le puede dar dolor de cabeza. Esa bromuritis lo que es, no es que el yodo le está haciendo daño, es que el yodo está desplazando el bromuro que está metido en su tiroides. Es un proceso de desintoxicación y se va a ir. Lo que pasa es que hay gente que ha comido tanto y tanto pan, que es lo mismo que los puso obesos, que entonces van a estar llenos de bromuro, porque lo traía el pan. Y la tiroides, desesperada por falta de yodo, captó ese bromuro y lo metió para adentro. Entonces, la buena noticia con el yodo es que el yodo desintoxica no solamente del bromuro, el yodo desintoxica metales como por ejemplo el mercurio. Esas personas que tienen platificaciones en la boca, que hacen los dentistas, para las caries, están llenos de mercurio, porque el mercurio es bien tóxico. De hecho, es una de las cosas que más daño le hace al cuerpo y uno de los causantes de cáncer principales que hay, el mercurio. Pues, ¿qué pasa? Usted empieza a meter yodo y el mercurio empieza a abandonar. Pero también abandona el aluminio. Hay gente que se la ha encontrado, sobre todo las personas que le da Alzheimer, cuando le hacen la autopsia encuentran el cerebro lleno de aluminio. ¿De qué viene? Bueno, pues si la olla suya de freír o los implementos de freír o de cocina están hechos de aluminio, pues usted va a estar lleno de aluminio también. Por eso no es bueno usar algo hecho de aluminio para uno cocinar, porque está metiendo el aluminio al cuerpo y el aluminio es muy tóxico. Pero también va a eliminar el yodo, también elimina el fluoruro. El fluoruro es el fluoruro el que se usa, que nos lo promueven para la pasta de dientes. Yo personalmente no uso pasta de dientes con fluoruro, consigo una pasta de dientes que no tenga fluoruro. El fluoruro inclusive evita que la persona pueda recrecer el hueso, por lo tanto muchas personas que tienen osteoporosis pues están llenos de fluoruro. ¿De dónde viene el fluoruro? Pues se lo están echando al agua en casi todos los países. Así que usted desintoxica mercurio, aluminio, fluoruro y también el plomo. Todos estos son minerales tóxicos pesados que al usted suplementar con yodo abandonan. Pero en el proceso de que estén abandonando, usted va a sentir o puede sentir efectos de desintoxicación. Así que ahí tiene lo del yodo, es vital a la salud, es vital a evitar el cáncer. Para que tenga una idea, el yodo no tiene problema en las cantidades, usted lo va basando en un gradiente, ¿verdad? Los japoneses, en Japón es el país que menos cáncer tiene en todo el planeta Tierra. Es el país donde prácticamente no hay problemas de tiroides. Los japoneses comen en promedio más de 50 miligramos de yodo diario, porque los japoneses comen algas. Todos los días los japoneses comen algas.
¿Qué pasa? La alga es la fuente principal de yodo. En Japón prácticamente no hay cáncer, prácticamente no hay diabetes. Por ejemplo, el porciento de diabetes en Japón es 1.2%. Puerto Rico es un 16,5%. En México están 15 y pico por ciento. O sea que el yodo es una sustancia muy saludable. Y no hay exceso como le pasa a los japoneses que se comen sus 50 miligramos. 50 miligramos de yodo es más o menos como algo así como 16,000 veces el yodo que nosotros consumimos acá. No tiene problema. Lo que pasa es que si le da desintoxicación es porque está lleno de otros metales que se metieron ahí o de bromuro. Esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.